Continuamos en UPAO Noticias, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a dialogar en nuestro bloque de entrevistas con el decano del Colegio de Economistas en La Libertad, el señor Francisco Huerta, para analizar esta baja, disminución muy pequeña, pero que nos aviva la esperanza, la posibilidad, abriga que a fines de año podamos llegar a niveles como el 3% en la inflación, cuando hemos llegado ya al 10%, en un momento lo hemos conversado aquí en UPAO Noticias. Y al respecto, ¿cómo está impactando esta baja de la inflación en los precios de la canasta familiar? Todavía se ha anunciado que va a ser progresivo. De esto conversamos, reitero, con el señor Francisco Huerta. ¿Cómo está, señor Huerta? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Bien, sí, buenas tardes, gracias por la invitación. En abril, Trujillo venía siendo una ciudad de más cara, siempre estaba en el tercer o cuarto lugar a nivel nacional de las 26 ciudades que se mide la inflación, que lo hace el INEGI. En abril tuvo la tasa más alta mensual y también la tasa más alta anual. Pero ya en mayo, la inflación en Trujillo ya no estuvo en primer lugar, la inflación de mayo, sino estuvo en el cuarto lugar. Sin embargo, en la inflación anual, todavía Trujillo seguía siendo la ciudad más cara del país. A esas rigideces en los precios hace prever que la inflación va a ir bajando sin ninguna duda, pero a menor velocidad de lo que se preveía, por ejemplo, cuando comenzamos enero, ¿no? Se preveía que se caía. Y a fin de año podemos estar pensando en un 4%, un poco menos para fin de año, pero la tendencia sí es decreciente. Ahora, ¿por qué aumenta la inflación? Aumenta por alimentos y bebidas no alcohólicas y comidas fuera del hogar. Esos rubros más transporte absorben más o menos el 45% de un presupuesto promedio. Sin embargo, en los presupuestos de menores ingresos, ese peso, alimentos y bebidas, comidas fuera del hogar y transporte, pasa el 60%. Es decir, si esos rubros aumentan y pesan más en los que menos tienen, obviamente se puede inferir que la inflación afecta a los que menos tienen. Es el impuesto más injusto que que existe, ¿no? Ahora, señor Huerta, ¿cómo están trabajando en este contexto post-pandemia y ahora que estamos en una epidemia del dengue? ¿Cómo está impactando esto en las organizaciones? Definitivamente que tiene un impacto bastante fuerte, porque obviamente disminuye la productividad, recursos humanos infectados con dengue, y esto cómo está, repito, qué efectos tiene en este marco que estamos de reactivación económica post pandemia de COVID-19, ahora con la epidemia, repito, del dengue. Sí, algunos males, como que mencionas, nos está agarrando en posta. Salimos de una y recibimos la otra. Ahorita es el dengue. Esperamos que no sea el niño. Ese aumento de la inflación alta y que comienza a descender lentamente ha afectado los ingresos reales y ha aumentado la pobreza. La pobreza el año pasado ha terminado en 28,4%. Pero no solo es el 28% de los casi 2.100.000, sino hay un tercio de la población que es vulnerable. La línea de pobreza es 13 soles 80. Si uno gasta por debajo de 13.80 por día, es considerado pobre monetario. Y el que gasta por encima de 13.80 no es considerado pobre monetario. Sin embargo, hay una tercera parte de habitantes de la región que están gastando y la economía no se reactiva, parte de ese 33% de la población puede caer por debajo de la línea de pobreza y afecta su poder adquisitivo, ¿no? Y si eso se da en un contexto de enfermedades, la gente tiene que distraer recursos, lo que
puede ser para alimentos, etcétera, el transporte lo destina a salud. Entonces, ese efecto es un efecto, digamos, que alimenta la presión a las familias, aumenta la infelicidad y eso no es bueno, ¿no? Ahora, la pobreza en general, casi el 60% de la población en Trujillo y casi a nivel país de manera similar, es vulnerable. Es fundamental dos cosas: seguir reduciendo la inflación y, segundo lugar, reactivar la economía para aumentar la economía, aumentar el empleo, el gasto y reactivar. Entonces, esas fuerzas deberían ser también aumentar promocionar la inversión privada, la mayor inversión pública, todo que apunte a reactivar la economía es bueno. Y lo es más cuando la economía está volando bajo. Como el año pasado hemos crecido, Beto, por 1,7%. El país 2,7%. Vamos a crecer por encima del 2%, pero parte por rebote de crecimiento, que has crecido solo 1,7%, ya cualquiera puede ser más alto. Es bueno porque tenemos motores, la agroindustria es casi el 10-11% de minería, con efectos directo e indirecto incluido. Entonces, eso sí. Cuando uno mira la estadística más actual, a abril, de los 5 sitios turísticos, los sitios turísticos arqueológicos todavía no recuperan su nivel prepandemia, están 20, 25, por ahí, por debajo de 2019, todavía no alcanzan su nivel prepandemia, y y hay que darle mucha fuerza a ese motor de la economía que es el turismo, mucha promoción nacional e Así es. internacional. Todavía hay Señor espacio Huerta, para avanzar, ¿no? dígame por favor, y respecto a los precios de la canasta familiar, ¿en qué medida van a estos a seguir bajando? Hay un efecto contagio, donde, por ejemplo, si me sube mi insumo, yo también subo mi producto del bien final. Entonces, hay unos precios que suben, son rígidos a la baja, sube el precio y después se demora en bajar, ¿no? Entonces, eso pasó, por ejemplo, con la gallina, con el pato en Día de la Madre, se disparó el pato, por ejemplo, la gallina, y ya no baja, o sea, baja pero muy lento. Cuando ya desapareció el efecto fiesta, se demora en bajar y está ahí, ¿no? Entonces, esas rigideces en los precios, más un efecto contagio, hace que algunos precios todavía demoren en bajar, pero sin duda van a bajar. Nosotros anticipamos el pollo, ¿no? El pollo estaba en 14 y nosotros decimos bajar a 11 porque ya desaparece el efecto aviar y todo eso. Entonces, la inflación va bajando, el ingreso real, el consumo real, el poder adquisitivo, entonces comienza a bajar el pollo a 10, 11 soles, ¿no? Así funciona, ¿no? Bien, finalmente, señor Huerta, ¿cómo va el tema de la informalidad? De este tiempo, desde que estuvimos en el confinamiento por la COVID-19, obviamente supimos de que, por obvias razones, muchas empresas, pequeñas empresas, cerraron y se incrementó el comercio informal. ¿Cómo está ahora? ¿Ha podido recuperarse? ¿Se han formalizado algunas empresas o seguimos todavía en este aspecto con un déficit? Bueno, cuando se cae la población, la fuerza laboral, la población económicamente activa, luego se comienza a recuperar. El problema ahí es que si bien aumentaba el empleo formal, también aumentaba el informal. Casi de 3 trabajadores que reingresaban o ingresaban al mercado laboral, 1 se iba formal y 2 se iban al informal. O sea, ambos crecían. Y eso, cuando está el sector informal, baja la productividad, los salarios son menores. Y si los salarios son menores y con inflación alta, imagínate, el salario se cae, ¿no? De ahí que comienza a haber el fenómeno del subempleo. Casi la mitad de la fuerza laboral es un poco más de 1 millón, la población es 2 millones, la fuerza laboral es 1 millón, de ahí más o menos 60.000, 50, 60.000 están desempleados, pero hay 940.000 que están ocupados. Pero cuando miramos la ocupación, casi la mitad de esos 940.000, digamos, 34%,
la mitad está subempleada. Es decir, el ingreso no le alcanza y tiene que hacer cachuelito por aquí y por allá para completar su mes, ¿cierto? Y eso es en gran parte de la población. Cuando en la última encuesta de NAO decía, más o menos el 65% de la población apenas le alcanza para cubrir sus gastos. El 11% decía, yo estoy endeudándome para cubrir mi canasta, las famosas tarjetas. El otro 14% decía, yo estoy endeudándome para cubrir. Y solo el 11% de liberteños decía que está ahorrando. O sea, de todos, el 11-12 le va bien, ¿no? Y esos son los que consumen, que aparecen en nuestros comerciales, gastando y se ve bien, pero esa es una parte de la población, no es una muestra aleatoria, es una parte de la población que sí le va bien. Algunos empleados públicos que no le afecta básicamente, tienen empleo estable, algunas mineras, la gente que está en agroindustrias, construcción, o sea, están ahí moviendo, pero hay un gran parte, 60, 65, que no le están pasando bien, y es importante reactivar la economía y hacer todo lo posible para bajar esos precios que hacen mucho daño, ¿no? Muy bien, le agradecemos al decano del Colegio de Economistas de la Libertad, al señor Francisco Huerta, por su participación en UPAO Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta otro momento. Igualmente, encantado. Vamos a ir a una pausa y continuamos con UPAO Noticias.